Hemos estado hablando en los últimos días de ciudadanos, médicos inclusive, que han señalado que se encuentran ya algunas áreas de hospitales destinadas al COVID-19 saturadas, que han estado ya en una situación complicada, y por ello le he pedido a la secretaria de Salud en el estado, Diana Carpio Ríos, dialogar y que nos informe sobre cómo está en este momento los hospitales en cuanto a la saturación por la atención que se tiene en este momento a pacientes COVID. Así es que saludamos a la doctora Diana Carpio. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Mi querido Carlos, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues comentarte lo que refiere a la epidemia de COVID-19, que ya tenemos más de 5 meses viviendo de manera intensa en el estado de Michoacán. La Secretaría de Salud y las instituciones de seguridad social, en esto refiero al IMSS y al ISSSTE, realizaron acciones de reconversión hospitalaria. Esto es muy importante de entender porque en algunos hospitales se destinaron camas específicas para la atención de pacientes con infección respiratoria aguda grave. Y esto se hizo con la finalidad de que una persona que llegue con cualquier proceso neumónico o respiratorio pudiera tener acceso a un área específica donde se le pudiera descartar o confirmar el diagnóstico de COVID-19 y poderle dar el tratamiento adecuado. En esta intención de la reconversión hospitalaria y el destino de camas, habíamos tenido pues el trabajo de una epidemia estable, con una ocupación hospitalaria bastante pues adecuada para que también el personal de salud no se agote, y en las últimas semanas la ocupación hospitalaria ha venido incrementando. También es importante decir, una cosa es que tengamos camas, en donde el plan esté para la atención, y otra es que tengamos todo el personal en los turnos suficientes. La atención de la salud es un modelo complejo que requiere 5 turnos, y no solamente son los médicos en las enfermeras, también es el personal de limpieza, el personal de las áreas de apoyo, laboratorio, imagenología. O sea, es todo un equipo multidisciplinario que se requiere para atender a una persona. Y bueno, al día de ayer, nosotros cada domingo yo publico el informe semanal, y ahí viene siempre la ocupación hospitalaria. El domingo teníamos 378 pacientes hospitalizados y el día de ayer 423. La hospitalización también es dinámica, la gente ingresa, egresa y fallece. Entonces las camas de los hospitales, así como se ocupan, se desocupan, y este escenario nos genera todos los días pues un cambio en la ocupación. El día de ayer el IMSS estaba en las camas que programaron para la atención de pacientes COVID al 58%, el IMSS Bienestar al 18%, el ISSSTE al 92%, CEMAR al 17% y nosotros al casi 40%. Entonces estos datos pues son pues muy importantes, porque lo que la población debe saber es que sí queremos nosotros tener la capacidad de atender, pero lo ideal es no necesitar la atención. Debemos también tener muy claro que necesitamos todos los michoacanos ayudar a que esto no se sature más para poderle dar atención a las demás personas, porque además no solo atendemos COVID. Así es. A ver, doctora, nosotros, por ejemplo, me tocó atender a una persona que fueron al ISSSTE, eso me reportó, no puedo dar el nombre por razones obvias, pero me decía que le dijeron que no había posibilidad de atenderlo ya en el ISSSTE. Ellos tenían a su familiar en un hospital privado, ya no les fue suficiente el recurso para mantenerlo ahí. Quisieron, porque tienen esta prestación, son derechohabientes, la idea pues de recurrir al ISSSTE. No se lo recibieron porque les dijeron que estaban saturados, que no había manera. Ya nos explicó usted cómo está la ocupación y en este momento entiendo que en el caso de estrictamente del ISSSTE, lo más grave que ha estado es al 92% de su capacidad. Pero vamos a pensar que sí estuvo al 100% y no tenía manera de recibirlo, y es un paciente COVID. ¿Qué debe hacer el ciudadano en esta circunstancia? ¿A quién tendría que recurrir para ser atendido? Nosotros tenemos un protocolo hoy para como compartir la referencia de los pacientes. Nosotros apoyamos a trasladar al ISSSTE y al IMSS. En caso de que un paciente de salud también necesite entrar al IMSS, puede hacerlo
sino si se hace la gestión interna entre las instituciones. Y hay todo un protocolo de ingreso. Entonces, siempre que hay un paciente de una unidad privada, incluso la unidad privada, ellos saben que tienen que solicitar el acceso vía el CRUM, el 911, para que presenten todo el expediente del paciente y los médicos especialistas definan a quién aceptan y en qué momento, para que la cama y el especialista que necesita estén disponibles. ¿Qué es el CRUM, doctora? El Centro Regulador de Urgencias Médicas. Ajá. Es nuestro sistema de atención prehospitalaria y una manera de comunicarse es vía el 911. Muy bien. 911. Entonces tendría que ser a través del hospital privado y no el ciudadano por sí mismo el que acuda a este llamado al 911 al CRUM para ser atendido. Así es, son pacientes biológicos que necesitan todo un protocolo de traslado. No nada más, y depende del estado de salud del paciente, si el paciente está intubado, si el paciente está con oxígeno suplementario, cuál es su estado de salud, si es trasladable. Entonces ya hay que evaluar siempre la condición de salud para moverlo a otra unidad. Y eso sí requiere un intercambio pues de información de la salud de la persona y que el hospital que va a recibir revise ese expediente para definir si es posible su recepción. Y si no estamos en un hospital privado, estamos en casa, nos sentimos muy mal, yo soy derechohabiente del ISSSTE o del IMSS y me dicen, y hay manera de comprobar que está saturado, ¿qué tendríamos que hacer? Si está con síntomas de dificultad respiratoria, tiene que ir a urgencias y en cualquier hospital deben atenderlo y hacemos referencias internas entre nosotros. Siempre que las personas lleguen a tiempo es mucho más sencillo. Y si no les consideran, doctora, porque esto puede pasar, es muy común que va uno a un hospital y eres derechohabiente y te sientes muy mal, pero luego ahí es donde valoran y te dicen, ¿sabes qué? No eres un caso de urgencias, espérate, vete a tu casa. Hoy el tema se vuelve más complicado porque estamos en medio de una pandemia. ¿Qué se hace ahí? ¿A quién se recurre cuando uno se siente mal y no hay esa apertura, digamos, inicial en uno de estos hospitales? En los hospitales están los módulos de atención respiratoria. En todos los hospitales se han puesto filtros especiales para los pacientes con enfermedad respiratoria para que puedan ser valorados. Entonces es muy importante que sean valorados en estas áreas de enfermedades respiratorias y pues reciban un diagnóstico como sospechoso de COVID o lo descarten como tal y le den un tratamiento. Y pues siempre en el 911, cualquier emergencia o situación pueden llamar y siempre hay quien atienda. Tenemos gente 24 horas atendiendo, no solamente la parte de emergencias prehospitalarias, o sea, de distribuir en las diferentes instituciones de salud el acceso de los servicios, sino también está la parte de psicología, ¿no? También está el teléfono del 911, nuestro equipo escucha, porque a veces también es miedo, ¿no? O es pánico y no es lo que necesitan. Entonces también está nuestro equipo de psicólogos para atender. Muy bien. Finalmente, doctora, ¿tiene el dato en este momento de cuántas camas para intubar y cuántas camas para tener ahí a los pacientes en observación dispone en este momento el Estado? Vamos a pensar en el global de todas las camas, tanto de las que aportan instituciones como el IMSS, el ISSSTE, como las que tiene a su cargo la Secretaría de Salud. En camas de pacientes, permítame. Sí. En la Secretaría de Salud, lo tengo separado el dato. Ajá. En camas para pacientes no intubados tenemos el 48% de ocupación y el 19% de ocupación en camas de pacientes intubados. Nosotros tenemos para pacientes intubados disponibles no intubados 265 y pacientes intubados 117 camas. Entonces, disponibilidad de la Secretaría de Salud, también hemos aprendido algo muy importante. Los pacientes con COVID no ocupan un ventilador de manera inmediata, lo que ocupan es una cama y oxígeno suplementario. Okay. Y eso es lo que nos satura. Tenemos muchos pacientes hoy que solamente están en una cama no intubados. Y requieren una gran atención. También debemos de recordar que las áreas COVID son áreas biológicas. Las personas que entran ahí no vuelven a salir. Los médicos y las enfermeras en su turno ya no salen. Entonces también es muy importante considerar la situación de los médicos y las enfermeras.
En el ISSSTE, por ejemplo, el ISSSTE tiene pocas camas disponibles para pacientes intubados y para pacientes no intubados, y por eso se satura tan rápido. Entonces es importante considerar que la ocupación del ISSSTE son 100 camas, y los pacientes, los derechohabientes del ISSSTE, pues son todos los maestros y toda la parte de trabajadores del Estado. Entonces es muy importante, el ISSSTE se satura muy rápido y nosotros apoyaremos. También está Sedena en el ISSSTE habilitando un piso para que se pueda recibir a más personas. Y en el IMSS tenemos 256 camas disponibles y ocupadas 150, es importante también el número. Entonces, pues bueno, ¿qué invitamos a la población? Pues a que no ocupen las camas, a que realmente se protejan de la enfermedad, porque lo ideal no es tener los hospitales llenos. Así o sea, es. no tenemos que llegar a eso. Eso sería un escenario catastrófico, porque les repito, no solo atendemos COVID. El tema de cerrar antros en las noches no es solo para evitar romper la cadena de contagio, también es para que no haya traumatismos craneoencefálicos por accidentes vinculados al alcoholismo, por ejemplo, que son camas que también se utilizan muchos días. Los pacientes diabéticos descompensados, las embarazadas de alto riesgo. Entonces los hospitales son organismos dinámicos que reciben personas todo el día, las 24 horas, y hoy tenemos una epidemia combinada de sindemia, porque además está dengue, ¿no? Así es. Y doctora, finalmente, según lo que yo tengo en mis registros, ayer se estableció récord de fallecimientos en Michoacán, sumaron 22 en 24 horas, ¿es correcto? El día de ayer fue un registro, pues sí, sin precedentes también. Es importante comentar que el registro de defunciones diario tiene una dinámica de que el certificado de defunción se pueda registrar en el Sistema Nacional de COVID. No son personas que fallezcan en el día, no es puntual, no es un registro puntual, es un registro que a veces viene acumulado de días anteriores. Siempre tenemos a nivel nacional como la disminución de los fines de semana. Así es. Porque el viaje de los certificados de defunción a las unidades jurisdiccionales o a las unidades centrales de cada institución para que se registren en el sistema y eso a nosotros nos permita darlo como válido, pues tiene días de dilación. Ayer se juntaron de Uruapan 8 defunciones. Así es. Uruapan venía desde hace varias semanas con una ocupación muy alta en el IMSS y en salud también. Esto es muy importante, las defunciones van de la mano de la ocupación hospitalaria. A más pacientes hospitalizados, pues mayor número de defunciones, porque los pacientes intubados, el 80% de las personas fallecen. Entonces es muy importante también entender la enfermedad no tiene tratamiento, no existe un medicamento que te cure, y los pacientes graves pues corren gran riesgo de fallecer. Bueno, pues no hay más que cuidarnos, doctora, mientras tenemos una vacuna o un medicamento que pueda hacerle frente a esta enfermedad, a este padecimiento, el COVID-19. Doctora, te agradezco que nos haya recibido la llamada para conocer estos detalles de la ocupación hospitalaria por el COVID-19 en Michoacán. Muy buen día. Muy buenos días y a cuidarse todos, por favor. Gracias. Igualmente, doctora, buen día. Hasta luego. Bye. Ahí tiene usted lo que sucede en la cuestión hospitalaria para quienes nos han estado preguntando, estas personas que también se comunicaron con un servidor para pedirnos apoyo. Ahí está cuál es el camino, cuál es la ruta a seguir cuando tengamos un paciente. Y lo más importante es cuidarnos.